Bien, vamos a empezar esta tercera hora con una pregunta que tiene Fátima. Fátima tiene la mano alzada. La escucho, Fátima. Buenas noches, Máster. Yo tengo una duda con respecto al esquema del plan de clase de adaptaciones curriculares, porque bueno, yo tengo experiencia tanto en la particular como en la fiscal, y me acuerdo tanto que en la particular las planificaciones de adaptaciones curriculares se lo hacía debajo de lo que era el plan de unidad didáctica, o sea, abajo una viñeta más y se hacía la adaptación de acuerdo al grado. Y cuando ya pasé a la institución fiscal, pues había otro tipo de plan de clase. No sé si usted me permita compartirle que de mucho material para ver si es que es así el esquema del plan de clase o... Recuerde que cada plan de clase es diferente en cada institución educativa, ¿no? Pero compártalo, que no hay ningún problema, tenemos suficiente tiempo para compartirlo y analizarlo, de pronto nos sirve a los demás. Ya, ya le comparto. Espéreme un ratito. Tiene que tenerlo abierto primero, ¿no? Eso estoy haciendo. Ya. Igual ya vamos a revisar un ratito la guía que está subida en el aula. Por A ver ejemplo si ahí. ya se está compartiendo. Ajá. Por Esto ejemplo es, ahí. esto Este, es un plan de eh, clases. un plan de clase en adaptaciones curriculares. Entonces, quería saber si como tal es dicho modelo. Porque Con sí, un estudiante con discapacidad intelectual tipo grado, clasificación, estudiante. Y aquí está la destreza para el estudiante, la actividad, los recursos. Esta planificación es solo para ese estudiante. solo para ese estudiante. Claro, es que, por ejemplo, cuando estaba en la institución particular, yo realizaba las adaptaciones curriculares y trabajaba con los estudiantes interviniéndolos, pero ya cuando pasé a la fiscal, pues a mí me tocaba revisar estos PUC en cuanto a los niños que requerían los niños que tenían necesidades educativas especiales. Entonces, no es en sí, o sea, sé cómo se realiza en cuanto al modelo de las instituciones y los parámetros, pero el esquema es lo que no me queda claro porque como he tenido experticia en varias instituciones, cada institución, como usted mismo lo dice, tiene diferentes tipos de esquemas. Entonces ahí sí estoy un poquito perdida. Ya, vamos, sí, a lo mejor pueda que esto nos sirva, pero ya vamos a ver el manual, ¿sí? Ya, listo. Ya, muchas gracias. Aquí es una unidad completa desarrollada solo para un estudiante. Para un estudiante, Pero de acuerdo. imagínense los docentes que tenemos, 47 estudiantes en el aula y tenemos 3 estudiantes con necesidades educativas y nos tocaría hacer, aparte del plan de clases, esta planificación y ya sería como un poco más pesado, ¿no? Pero ya vamos a ver. Vamos, le doy la palabra a Mercedes. Gracias, Fátima. No lo guarde, que de pronto ya mismo lo volvemos a analizar después que veamos el documento que voy a compartir. Mercedes, la escucho. Máster, buenas noches, compañeros, buenas noches. Yo tengo una inquietud en cuanto a la planificación de adaptación curricular. ¿Es solamente de un tema o es de toda la unidad? Es una pregunta. Ya. La adaptación de curricular que debemos hacer, en este caso, es de grado 1, grado 2 o de grado 3. Entonces, o nosotros seleccionamos el grado de discapacidad que podemos hacer en este caso. Y no sé, de pronto sería como sugerencia o petición más que todo para usted, máster, que sea es un plan de clase solamente, en este caso la adaptación que debemos hacer, porque hacer de toda una unidad sí representa bastante, entonces debería de ser por lo menos de un tema
tomando en cuenta que cuando se hacen adaptaciones curriculares solamente se debe hacer para cada niño según la necesidad que tenga, pues, este estudiante. Entonces, eso sería un solo tema, máster, y de qué grado sería la adaptación que realizamos. Le explico, Mercedes. Usted tiene que hacer un plan de unidad. Por ejemplo, mi plan de unidad es para octavo grado, octavo año de educación básica, como lo queremos decir, de ciencias naturales, la unidad 3. Ya, lo mismo voy a hacer con la 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero voy a decir, escogí la 3. En el plan de unidad, abajo en el casillero, usted explica que en este grado, porque este plan de unidad es para octavo grado paralelo A. Entonces, abajo en el plan de unidad usted especifica, en este curso tengo 2 estudiantes con necesidades educativas especiales. Fulanito, que puede ser solo las iniciales, tiene una discapacidad tal y él necesita un grado de adaptación 1, 2, 3. Ese documento de adaptación a usted se lo da el DESE o UDAL, ¿ya? No le doy yo, no le digo yo, pero yo supongo que en el caso de que yo no tenga ese documento del DESE, pues yo puedo imaginar que tengo un estudiante con esta discapacidad y él necesita este grado de adaptación. Eso va de manera general en el plan de unidad. Recuerde que una unidad yo la desarrollo en 6 semanas, en 7 semanas, y es imposible, como usted dice, desarrollar toda una unidad con adaptaciones. De esa unidad, yo tomo un tema y preparo un plan de clases. Ese plan de clases sí tiene que ir con las adaptaciones para todos los niños del grado y para estos 2 niños que yo seleccioné. Recuerde que en las adaptaciones, yo les voy a pasar el documento para que ustedes lean, en las adaptaciones va a depender de cada grado. Hay adaptaciones que mantienen el mismo objetivo y la misma destreza, y lo único que cambia es el nivel de dificultad de la destreza. Hay otros que se tiene que cambiar en esos estudiantes el objetivo, se tiene que modificar la destreza, se tiene que reducir más el nivel de complejidad dependiendo del grado. Entonces, sí, va a ser una unidad y vamos a suponer que en ese grado donde yo voy a trabajar esa unidad hay dos niños con necesidades educativas especiales. Lo que voy a colocar en el plan de unidad es las características de estos estudiantes y qué tipo de adaptación necesitan. Cuando ya escoja de ese plan de unidad un tema para hacer mi plan de clase, pues tendré que detallar un poco más en qué van a consistir las adaptaciones, que pueden hacerlas debajo del mismo plan de clases o hay una especie de ficha de acompañamiento que les voy a compartir y son ustedes los que deciden cómo trabajar. No sé si le contesté, Mercedes, y le doy la palabra a Reinaldo Guerrero. Sí, máster, muchas gracias. Ya vamos a Buenas revisar noches. un documento. Sí. ¿Cómo está Reinaldo? Dígame. Buenas noches con todos, buenas noches, máster. No solamente quería hacer referencia a lo que de la compañera Fátima, ese plan que ella nos presenta es un plan para grado 3. Hay que identificar que a nosotros de parte del DESE o de la UDAI, como decía, nos envían de acuerdo al, o sea, con el grado 1, grado 2, grado 3. Y bueno, si no tengo mal entendido, en el grado 1 solamente se hace adaptaciones en cuanto a las actividades. Pero en la misma planificación. Sí, eso es el grado 1 y es la misma planificación. En el grado 2 se hacen las adaptaciones en la metodología y asimismo es una sola planificación. Pero ya en el grado 3, ahí sí toca hacer una planificación para digamos, los que no tienen necesidades educativas especiales y otra adicional para los que tienen necesidades educativas especiales. Claro, el grado Entonces, 3 ya tiene que cambiar los objetivos, tiene que modificar, reducir, modificar los objetivos, modificar la destreza, modificar, bajar, reducir al máximo el nivel de complejidad, dependiendo del grado, ¿no? Ya, entonces la planificación que presentó la compañera Fátima es para grado 3, que es una planificación adicional. O sea, es otra planificación muy aparte, porque lo que es grado 1 y grado 2 se lo hace en la misma planificación. En la misma Nada más, planificación. Sí, eso nomás exacto. quería contar. Entonces, para Muchas no gracias. complicarnos tanto, podremos trabajar con niños de adaptación grado 1, grado 2, porque ya la 3 implica pues cambiar contenidos, cambiar objetivos, cambiar todo, ¿no? Básicamente todo.
porque hay niños que los tenemos en 8º año y tienen ellos aprendizajes de niños de 4º grado, un ejemplo. Entonces toca cambiar todo. Si no hay más preguntas, voy a compartir un documento que yo les subí, que es sugerencia del mismo compendio. Yo le llamo el libro amarillo, y solamente lo vamos a revisar a manera general. Usted lo tiene que ya revisar detenidamente, porque estamos en un proceso de autoaprendizaje. Yo no les voy a dar una clase de adaptaciones curriculares porque experta no soy en el asunto, pero sí como docente estoy cumpliendo mis funciones. He recibido algunos talleres de mis compañeras del DS y del UDAE. Este documento es el que sugiere el compendio. Es una guía de trabajo de adaptaciones curriculares para la educación especial, inclusiva. Y aquí yo estaba revisando en el índice, aparte de lo que son las adaptaciones curriculares, habla de los tipos de discapacidades, las sensoriales, la intelectual, la física, los trastornos de espectro autista, discapacidades no susceptibles de inclusión, algunos síndromes y todo lo demás. En la unidad 3 habla esto es para a lo mejor a los compañeros que para ellos les suena nuevo todo esto, porque recordemos que entre nosotros hay compañeros que no están ejerciendo y a lo mejor a ellos sí les resulta un poco más nuevo este asunto. Y aquí tenemos en la unidad 3 de este libro amarillo la clasificación, las necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad, por ejemplo, la dislexia, la disortografía, la disgrafía, la discalculia. Entonces, hay necesidades educativas especiales no asociadas a una discapacidad. Algunos trastornos de comportamiento, el déficit de atención, otros trastornos de comportamiento. Aquí incluso están las situaciones de vulnerabilidad. Y eso está en la unidad 3 de este documento, que ustedes lo pueden revisar. En la unidad 4 están los procedimientos para realizar una adaptación curricular individualizada. Está el documento individual de adaptación curricular, que es como la ficha del estudiante, si no me equivoco. Y lo que me interesa a mí, aquí están cómo se evalúa todo lo demás, y déjenme ver dónde se me perdió, en la planificación. Ya la tenía aquí, se me perdió. ¿Dónde está el plan de unidad y el plan de clases? Aquí está el plan de aula, que se llama, ¿no? Vamos a verlo en la página 63. Ya, aquí habla de la planificación de aula, las características, el procedimiento. Y aquí, este es un plan microcurricular por destrezas con criterio de desempeño, o PUD, ¿verdad? Está lo que vimos hace un rato, los datos informativos, el nombre del docente, el área, el grado, el paralelo, el número de unidad, el título de unidad, los objetivos específicos de la unidad. La unidad que usted escoja, la unidad 1, la 2, la 3, de la asignatura que usted quiera, una unidad. La segunda parte, donde usted coloca las destrezas con criterio de desempeño, los indicadores de evaluación, los ejes transversales, el número de horas que se va a trabajar esa destreza y cuándo empieza la semana. Esto es un plan de unidad. Las estrategias metodológicas, los recursos, los indicadores de logro y cómo va a evaluar, técnicas e instrumentos. Y sino que este plan de unidad está como así vertical y nosotros estamos acostumbrados a trabajar horizontal, por eso es que lo vemos medio raro. Y el punto 3, que son las adaptaciones curriculares. Aquí pues usted tiene que especificar la necesidad educativa, y aquí se debe referir al DIAR. El DIAR es como una especie de ficha donde me dice el estudiante qué necesidad educativa tiene. Puede que sea asociada a una discapacidad o no asociada. Por ejemplo, un estudiante que tiene una discapacidad visual es una necesidad educativa
asociada a una discapacidad. Pero si sufre de dislexia o discalculia, pues tiene una necesidad educativa especial no asociada a una discapacidad. Entonces, aquí se hace la referencia de ese estudiante de acuerdo a este documento, el DIAD, que generalmente nos facilita o nos da información de allí la psicóloga, el DS o UDAI. Aquí yo puedo referirme a 2 estudiantes que yo tengo en este grado, porque esta planificación es para 8º grado de ciencias naturales. Aquí yo me refiero a eso. Y aquí puedo detallar, como decía el compañero, a lo mejor voy a escoger grado 1, grado 2, que no me va a implicar un gran trabajo en adaptaciones curriculares, pero recuerde que la otra semana vamos a ampliarnos más en adaptaciones curriculares. Es decir, que esto es un avance de nuestra práctica. Por eso que cada práctica dura 2 semanas. Acá yo voy a detallar las modificaciones. ¿Qué modificación voy a hacer en el objetivo? ¿Qué modificación voy a hacer en la destreza con criterio de desempeño? ¿Qué modificación voy a hacer en la metodología? ¿O qué modificación voy a hacer en la evaluación? Por ejemplo, si aquí está la alumna Cecilia Freire, que tiene una discapacidad, una necesidad educativa a lo mejor grado 2, ¿qué voy a modificar en el objetivo? Aunque en grado 2 no se cambia el objetivo, creo que es en el grado 3 que se cambia el objetivo. En el grado 2 se continúa con el mismo objetivo. Yo puedo poner aquí, para Cecilia Freire voy a continuar con el mismo objetivo. Voy a continuar con la misma destreza. Pero en la metodología, a lo mejor voy a cambiar, o tal vez en la evaluación, a lo mejor ella requiere más tiempo para los procesos de evaluación. Pero aquí va de manera general. Para el caso de la estudiante Líndica, ella tiene una adaptación grado 3, a ella sí se van a modificar los objetivos, se van a modificar las destrezas. Bueno, aquí va a manera general, porque recuerde que esto es un plan para 6 semanas, este plan de unidad, para 5 semanas, para 7 semanas. Pero aquí yo tengo que especificar las necesidades educativas de los estudiantes del grado que me ha tocado, ¿sí? Y lógicamente aquí viene la aprobación. Este es el plan que usted tiene que hacer, el plan de unidad. De este plan de unidad, usted saca el tema, un tema para un plan de clases. Y allí sí usted tiene que, en la parte de adaptación curricular, además de hacer el plan de clases, digamos, entre comillas, normal, para mi grupo de estudiantes, pues tengo que detallar, puede ser en el mismo plan de clases, detallar qué voy a hacer con Cecilia, qué voy a hacer con Líndica en la clase del día de hoy. Entonces, el detalle es en el plan de clase, ahí sí hay que detallarlo más. Como le dije hace un momento y me decía también la compañera Fátima, cada institución es un mundo aparte. Cada UDAI, mientras se sigan los lineamientos, puede que se cree, se genere o trabajen con un formato que ustedes tengan, que su institución tenga. Eso no hay ningún inconveniente. Entonces, eso en cuanto a y la fuente de aquí es justo el instructivo que estamos nosotros revisando. Esta es la fuente, ¿no? Este formato es el que revisamos en el instructivo de planificación. Hay un plan de acompañamiento que es que lo pueden usar. Este está en la página 66. Es un plan de acompañamiento para estudiantes con necesidades educativas especiales. El nombre del estudiante, pueden anexarlo al plan de clase o pueden a lo mejor incorporarlo al plan de clase. Yo les dejo libertad porque esto es hasta cierto punto flexible, es manejable. Puede ser esto, por ejemplo, el nombre del estudiante, la edad, el grado, la asignatura, el docente. Aquí se especifica el tipo de adaptación según el ente, el grado y el tiempo. La adaptación es descripción de la adaptación. Adaptación grado 1, grado 2, grado 3, objetivos.
Aquí usted va a especificar los objetivos del estudiante, tomados del DIAT y el plan de aula. Ya, la destreza con criterio de desempeño, pues si la va a modificar, la escribe aquí, qué metodología va a utilizar, cómo lo va a evaluar, cuánto tiempo requiere este estudiante, qué recursos va a utilizar y espacio. A lo mejor ese estudiante necesita apoyo psicopedagógico y puede a lo mejor usar este plan de acompañamiento y lo anexa al plan de clase o lo hace adicional. Realmente queda a disposición de ustedes porque no hay algo más específico en lo que yo estuve revisando. ¿Sí? Y este documento está, ya lo de acá son cuestionarios para evaluar aprendizaje y todo lo demás. Creo que vi la manito alzada de alguna compañera y la bajó. ¿Alguien desea tomar la palabra? Ingrid y Fátima, en ese orden. Buenas noches, licenciada, magíster, perdón. Por así una consulta. En el caso de que el niño tenga la adaptación en grado 3, ¿se sugeriría hacer la planificación en el modelo que nos mostró la compañera? Porque en grado 3 varía todo. Claro. Tendríamos que hacer una individual. La planificación anual y la del que va para el estudiante. Ya, porque en mi caso, en el primer trimestre. No anual, plan de clase, dije. Creo que dije anual. Sí, anual, digo. Yo tuve niños con necesidades educativas, pero en este caso, como estábamos trabajando con proyectos, la psicóloga me sugirió que haga un proyecto independiente para ellos, considerando el nivel en que estaban en conocimientos, que ellos tenían conocimientos, estaban en cuarto año, pero tenían conocimientos de segundo grado, segundo grado escolar. Claro, ya esa es adaptación 3, ¿verdad? Donde cambia prácticamente todo. Y en el ejemplo, entonces, que estamos haciendo el trabajo práctico, para no complicarnos mucho, nosotros le habíamos puesto de grado 1. ¿No hay ningún inconveniente en eso? Sí, puede ser de grado 1 hasta grado 2, pero si alguien tiene la facilidad de trabajar la adaptación grado 3, a buena hora, ¿no? Es una práctica. Ya, licenciada, muchas Mientras gracias. más practiquemos y más hagamos, pues más vamos a desarrollarnos, a desarrollar nuestras destrezas, ¿no? La escucho. ¿Listo, Ingrid? ¿Nada más? Nada más. Ya, muy bien. Ya queda a criterio de ustedes esas adaptaciones, ¿no? Fátima, la escucho. Y luego Lourdes. Está el micrófono apagado, Fátima. Sí, máster, solo quería aclarar que sí, o sea, en cuanto a los varios modelos, por ejemplo, sobre todo en las instituciones inclusivas sí les exigen, sea el grado que sea, les exigían en ese entonces. Ahora están trabajando por agendas nada más. Y el grado 1 solo es netamente por ambiente. Por ejemplo, situación de hipoacusia, que el estudiante tenga que sentarse en la segunda fila, en la tercera columna, situaciones así. Segundo grado es de complejidad, ajá. Y entonces, eso, y de ahí, pues, lo que no me quedaba claro era en qué formato teníamos que hacer el plan de clase, por lo que hay una variedad de situaciones, porque incluso hasta en las escuelas fiscales hay instituciones que lo determinan de una manera y hay otras instituciones que lo determinan de otra manera. Ajá. Entonces, si usted está trabajando en su institución educativa y tiene el modelo de su institución educativa, trabaje en ese. Yeah. Lo importante es que yo quiero ver un plan de unidad donde usted me incluya adaptaciones curriculares y ahora, una adaptación curricular solamente, como usted me dice, de ambiente, donde el estudiante lo tengo que sentar adelante, no es como una adaptación curricular. Yo sí preferiría una adaptación donde a lo mejor se continúe con el objetivo, se continúe con la destreza, pero me indiquen que están reduciendo el nivel de complejidad de la asignatura. Por ejemplo, así un ejemplo a H y machete, como es una palabra que yo siempre uso. Si, por ejemplo, toda la clase tiene que aprender a contar del 1 al 100, a Cecilia solamente en la evaluación le voy a pedir que me cuente del 1 al 10. Pero me está explicando en qué consiste la reducción del nivel de complejidad. Mantengo el objetivo, mantengo la destreza, pero en Cecilia yo estoy reduciendo el nivel de complejidad. Le estoy dando un ejemplo así como para que usted me entienda.
pero usted tiene que leer, recuerde que es una práctica, no es cuestión de llenar, copiar, copiar, usted tiene que investigar qué tipo de adaptaciones, cómo puedo llegar con este tema a este estudiante que tiene una adaptación, pero es usted el encargado de investigar y autoaprender, porque por eso esto es una maestría en línea, y usted tiene, esto de aquí nada más es una guía para que usted desarrolle sus talleres. Yo, la máster, la doctora Jessie siempre me dijo, tú no vas a dar clases, tú vas a guiar a que el estudiante termine o aterrice el compendio en los talleres. Vas a ser la guía. Entonces, eso, si ya estuviéramos en una clase presencial, pues tendrán ustedes todos los días 3, 4 horas sobre el tema de adaptaciones, sobre el tema de planificaciones y así, ¿no? Es cuestión ya aquí de autoaprendizaje. Gracias, Fátima. Lourdes. Buenas noches, máster y compañeras, compañeros y tutora. Dos preguntitas, máster. Primero, no sé si puedo compartir un documento de adaptaciones curriculares que estaba en un curso antes de ingresar a la maestría. Y bueno, ahí nos enseñaron uno que hacíamos plan de clase. No sé si me permite, máster. Sí, por favor. Todos nos sirven, ¿no? Sí, déjeme buscarlo. ¿Sí lo puede ver, máster? Está empezando a cargarse. Este es el de adaptaciones, ¿verdad? Es plan Sí, de destreza. justo de Pero este año. este es un plan de unidad. Sí, aquí después del plan de clase, porque justo trabajábamos con el librito amarillo que usted mostró, y está así mismo de forma vertical, como usted decía, tal como está en el librito amarillo. Y bueno, aquí el tutor, el psicólogo que nos enseñaba pues a llenar aquí, era este modelo. Aquí detallábamos la necesidad y el problema que tenía el niño, los errores, y las características de la dificultad, y acá pues a manera anotábamos general, todo lo que iba a hacer en la unidad, ¿verdad? Sí, ya. Pero bueno, como era clase, pues nosotros siempre por el puntaje ponía todo lo que podía hacer los cambios, dependiendo, ¿no? De grado 1, 2 o 3 en el plan de clase. Entonces mi pregunta es, ¿este sí lo puedo utilizar yo para el plan de clase que tengo que desarrollar? Este es el plan de unidad. No, este es el plan de destreza, una sola destreza. Una sola destreza. Sí, aquí mire, ve. Por eso es el plan de clase. Un plan de destreza. Aquí arriba está. Con criterio de desempeño. Es para una sola clase. Entonces ahí estaba detallado. Si es para una sola clase, aquí está el tema al que iba a enseñar, supuestamente, pues no, en la... Patrones numéricos, ya. Y pero también debe tener el plan de unidad, ¿verdad? El completo. Sí, el completo. Donde detalla esto de manera general. Ahora, en la unidad. Esta era una destreza nomás. Si esto es un plan de clase de unidad o de una destreza, la especificación de la adaptación está aquí, ¿no? Realizar juegos creativos. Eso de allí. Claro, pero sí, todo esto. Pero una destreza usted la desarrolla en una clase. No, en varias. Dependiendo de la dificultad de la destreza. Entonces yo estoy hablando de un plan de clases, de esa destreza. Solo de una hora. Claro. De una hora. Claro, aquí simplificaría entonces esto. Simplificar, claro, y en orden. Deberían ser actividades allí en orden. Que siga a lo mejor el ciclo del aprendizaje de esas actividades para ese estudiante con ese problema. Porque si yo tengo ese montón de actividades, como usted dice, pues era una práctica. Claro, era una práctica para sacar la máxima nota, ¿no? De ahí, claro, yendo a... Pero realmente si yo llevo este plan de clase, todas estas especificaciones... No, está mucho. Está demasiado. Mucho. Sí. Pero sí, mire que todos vamos sacando algo, ¿no? Entonces eso es lo que quería realmente, o sea, ver que el formato sea ¿no? Porque justo como usted puso el librito amarillo que dice, pues me pareció familiar porque ya lo vimos en el curso. No, sí, pero lo que pasa es que ese formato del librito amarillo, que está así vertical como este. Está tomado del horizontal, solo que está vertical, es el mismo. Incluso sí, es el mismo.
En el librito amarillo dice tomado el instructivo de planificaciones del 2016. Ya. Ya, si usted lo hace horizontal, lo hace vertical, no hay ningún problema. Porque mientras Ya. tenga todos los elementos, gracias Lourdes por compartirlo. Ya, y la segunda pregunta, máster. En cuanto al informe, el informe detalla detalla ahí en la guía Ujú. qué teníamos que hacer en el trabajo número 1 y en la guía 2. Y en base al trabajo que se trabajó, está el formato solo de la guía 1. Pero ahora con lo que usted nos explicó de la guía 2, ya el modelo que está abajo cambia. Si nos damos cuenta, anexos, en el primero estaba el 5. Y en este informe que tenemos que dar está en el número 9. Y parece que no había conclusiones y recomendaciones. Es decir, solo está un formato del primer trabajo del que vamos a subir hasta este lunes, pero no está... Es el mismo formato. En la planificación pueda que cambie. Porque, o sea, no hay problema en que, por ejemplo, en la guía está anexos, por ejemplo, no me acuerdo, en uno está en el 5 y el otro está en el 9. Sí, eso no es tendríamos problema al momento en que usted nos califica con la rúbrica, ¿no importa? No, el orden. el asunto, sí, si me deja explicarle, la planificación de la práctica 1 a lo mejor tiene una numeración. La planificación de la unidad 2 puede que tenga otra numeración, pero lo que usted me tiene que llenar es el esquema del informe. Ya, el que está el modelo. El que está al último. Ya, listo, Entonces, comprendido. cuando se hace el informe, quita la planificación de la práctica 1, quita la planificación de la práctica 2 y se queda con el esquema y lo llena. Pero los datos están en la planificación de la práctica 2. Ya, entonces eso no quería saber más, el orden, porque sí, ahí estaba un poco confundida. Gracias. Sí, guíese con el esquema del informe y llena los datos de allí en base con lo que está en la planificación de la práctica 2. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Gracias, Lourdes, por compartir. Todo nos sirve para todos. Incluso a usted, máster. Adriana. Si alguien tiene, antes de que le dé la palabra a Adriana, si alguien tiene ya el avance del proyecto áulico, el avance 1, descárguelo para que lo comparta porque todo el resto de la última hora vamos a hablar del proyecto áulico. Adriana, la escucho. Básicamente tengo dos preguntas. Buenas noches con todos. La primera pregunta es referente al formato para hacer el plan de unidad didáctica. En el instructivo de planificaciones a ver, se me va el nombre ahorita, justo ahorita. Instructivo de planificaciones se llama, el azulito. Ya, exacto. En el instructivo de planificaciones está el formato para planificar por una unidad didáctica o parcial, ¿no es cierto? Entonces, dentro el trabajo nuestro en la práctica es diseñar un PUD con adaptaciones curriculares, así nos ha dicho máster, ¿verdad? El plan de unidad que está en el instructivo, ese formato, y tiene que abajo, como presentó la compañera, detallar a manera general todas las adaptaciones que va a hacer para la unidad a manera general, y luego de ese plan de unidad toma un tema y hace un plan de clase, y ahí sí me detalla la adaptación para los dos estudiantes. Yo creo que máximo o mínimo pueden ser 2 estudiantes con adaptaciones diferentes. A lo mejor no más de 2 para que no se haga mucho, pero a lo mejor un solo estudiante como que es muy poquito, ¿no? Porque generalmente a veces tenemos hasta más de 2 estudiantes en el aula con adaptaciones. Pero sí, Adriana, es de ese formato o de ese instructivo que saca usted el formato. Listo. Un formato específico para elaboración de un plan de clase no hay, ¿no es cierto? Eso ya es competencia de cada docente, de cada institución educativa, entonces ese queda a creación nuestra, ¿lo podría decir así? Sí, a criterio de ustedes, de pronto usar el mismo que usan en su institución educativa. Porque si usted ve el mismo instructivo, no hay un modelo de plan de clase. Listo.
Esa era mi inquietud. Muchas gracias. Gracias, Adriana, a usted. Elid. Buenas tardes. Justamente de esto del plan de clase quería preguntar. En mi institución nos manejamos un formato en PowerPoint. No sé si es que le puedo yo compartirle para que me diga si sirve o no sirve, por favor. Sí, por favor. Entonces, por ejemplo, el formato que nosotros nos manejamos, vamos con el encuadre primeramente. En el encuadre nosotros damos todas las indicaciones que vienen a ser las reglas, todo eso, ¿sí? Una vez que tenemos las acciones reparadoras, de ahí nosotros vamos con lo que es el tema, el propósito, la importancia de la clase que estamos dando. Esto lo hacemos por clase, ¿no? Viene la motivación para la clase. Una vez que damos la motivación, la enunciación del tema que estamos dando, la modelación. Entonces aquí trabajamos todo lo que es la modelación. Viene la simulación y la ejercitación del tema. Todo lo que vamos a hacer, todos los ejercicios. Nos manejamos también, sí, en el cierre. Aquí también nosotros trabajamos en lo que es la simulación, todo lo que son mentefactos, dependiendo también del nivel en que nos encontramos. Entonces terminamos con el cierre que vendría de la clase. Entonces esto nosotros lo hacemos por cada hora de clase. Entonces no sé si eso también es la planificación, como nosotros manejamos. Si usted me pregunta a mí, para mí eso ya es el desarrollo de la clase. Por ejemplo, yo todo lo que les estoy explicando en este momento está en el sílabo. El tema, la unidad, el tema, los subtemas, el objetivo de la unidad, están las estrategias que yo voy a utilizar con ustedes, están cómo los voy a evaluar. Pero ya cuando ustedes ven mis diapositivas, apague el micrófono, por favor. Ya mis diapositivas es prácticamente la clase. Yo lo que veo en sus diapositivas es la clase propiamente, ¿sí? Pero usted esa clase debe haberla planificado en un esquema donde me diga el objetivo de la clase, qué recursos voy a utilizar, diapositivas, y bueno, otros recursos más, cómo voy a hablar. Entonces, para mí lo que usted me mostró es ya el desarrollo de la clase. Yo lo que quiero es el plan, el esquema donde diga el objetivo, la destreza o el tema, estas estrategias voy a utilizar, estos recursos voy a utilizar, entre esos están las diapositivas, así los voy a evaluar. Y a los niños con necesidades educativas, pues los voy a colocar aquí abajo, y a ellos, pues a lo mejor el objetivo es diferente, a lo mejor la destreza la modifico, le bajo el nivel de complejidad, a lo mejor cómo lo voy a evaluar diferente a cómo voy a evaluar el resto de grupos. Esa es la planificación de clase. ¿Ya? Entonces lo que usted me mostró, gracias, muy amable. Es la clase propiamente dicha, pero previo a eso, usted tendría que haber ya hecho su planificación. Muy buen material también, ¿ah? Lidia, la escucho. Gracias, Elid. Buenas noches, Máster Cecilia, compañeros. Era para compartir el proyecto áulico que usted hizo referencia. Pero... ya. Sí, vamos a terminar un ratito lo de la práctica y Lidia, si me olvido quién me dijo, yo mejor anoto porque yo tengo una memoria terrible. Lidia, Mariela Salazar. Mariela. Mariela. A usted le pido en un momento que me comparta, ¿sí? Ya, muchas gracias. Ya, quiero dejar finiquitado este asunto de la práctica 2 para poder empezar con el proyecto áulico. Quiero revisar un poco el avance 1, quiero revisar el avance 2 para explicarles en qué consiste el avance 3. Ya, si alguien más tiene pregunta en cuanto a la práctica 2. Máster, solamente de pronto para los compañeros, en lo que es el plan COVID-19, ahí hay un formato para realizar la adaptación curricular. En el plan COVID, en el currículum. Sí, ahí hay un formato para realizar lo que es la planificación de adaptación curricular. Ahí se detalla.
No sé si me permite compartir como para Sí, poder. por favor, por Ya, favor. ya. Permítame un ratito. El currículum del plan COVID creo que también está en el aula. Luego le doy la palabra a Jorge y con ellos terminamos el asunto de la práctica. Igual la próxima semana vamos a reforzar lo que es práctica, ¿no? La compañera va a compartir. Hasta eso, Jorge Luis tiene la mano alzada, hasta que comparta la compañera. Listo, buenas. Quería mostrarle mi plan de clase que yo empleaba. Entonces, para ver si me sirve, por favor. Ya, si lo tiene a la mano hasta que la compañera lo Sí, comparte. sí, lo tengo a la mano, ya le pongo. Ya, y luego la compañera que iba a compartir. Ya, vamos un ratito con el plan de Jorge Luis y luego con el de la compañera, ¿sí? Ya, este era el plan que nosotros usábamos para una clase. Teníamos el área, la asignatura. No sé si yo lo veo como incompleto o todos lo ven incompleto. Sí, me dicen que sí está saliendo. Observo incompleto. Sí, se ve incompleto. Observo incompleto. Solo se visualiza la mitad. Miss, se lo paso por el chat aquí para que alguien lo comparta, porque no sé qué está pasando conmigo. Ay, Ya tengo abierto el documento, lo puedo compartir ya, más. hasta que usted solucione, Jorge Luis, todavía nos quedan como 10 minutos en esta hora clase para que lo comparta. Así revise si hay algún problema o páseselo a alguien. No sé si ya se puede observar en la Sí, pantalla. ajá. Esto está en Ya. el plan COVID. ¿En qué Sí, página está? voy a ir justamente a la parte de acá abajo donde va, o sea, la parte de aquí arriba, máster, es una planificación para los chicos regulares. Entonces, en la parte de acá abajo, después de esta planificación, aquí, esta parte viene. Mira, aquí es la ficha de adaptación curricular, donde especifica, bueno, el diagnóstico de la discapacidad, si es permanente, transitoria, si es asociada a una discapacidad. Entonces, uno va marcando cada uno, a qué nivel curricular, de qué grado también. Bueno, esta es una adaptación de grado 3, que cambiamos totalmente el currículo. Sí, ahí viene lo que es por tema, por eso era mi pregunta. Entonces, en este caso es un tema que le hacen a este estudiante. Él está en primero de bachillerato, pero le dan una adaptación de séptimo grado. Entonces, Claro, así ahí viene cambia todo lo que todo, son por eso que tienen que los hacer. contenidos. Sí, y en la parte de acá abajo le ponen lo que son las actividades y las firmas de responsabilidad. Eso. La compañera, antes de que siga, la compañera Saiko va a compartir también su proyecto, creo, me hace acuerdo. Ya, eso Ya. era más. Sí, Entonces, está bien, mientras tengamos más información, por eso si nos toca un niño de grado 3, tenemos que cambiar todo. Entonces, anexamos una ficha de adaptación, una ficha de acompañamiento, como lo quieran llamar, pero estos son los datos, ¿no? Eso nomás máster era de pronto para aportar para los compañeros. Ya. Si puede a lo mejor subir este documento al chat de que tienen ustedes en el WhatsApp para que los compañeros lo vean y le indiquen qué página está para manera de guía, ¿no? Listo, gracias. Gracias a la compañera que compartió. Y Luis, ya tiene el suyo, Jorge Luis. Listo, ya voy a compartir. Creo que tiene dificultad. Ahí va. ¿Me confirma si se puede ver todo o todavía? No, se ve la mitad nomás. Se ve la mitad. Ajá, Listo, pásenselo de pronto a alguien para luego ver, ¿ya? no se preocupe.
Ahí. Se ve todavía. Pero ahí en la mitad que vemos están los datos informativos. Sí, donde va el área, docente, el curso, el tiempo, cuál es la intención pedagógica del día que tengo, cuál es el objetivo de mi clase, con qué actividad empiezo, o sea, actividad inicial, prerequisito, qué actividad en desarrollo voy a hacer y cómo voy a cerrar mi clase. Es que en el plan de clases se tiene que detallar el ciclo de aprendizaje, ¿verdad? Claro. ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Qué evaluación voy a emplear? O sea, y qué duración va a tener cada una de estas actividades. O sea, mi actividad inicial, mi actividad de desarrollo y mi cierre. O sea, ese es mi plan que empleamos nosotros. Sino que lástima que no se vea todo. Lástima que no se vea. Pero usted tiene que agregarle al menos 2 estudiantes con adaptación. Grado 1, grado 2, grado 3. Y ahí a lo mejor anexar un formato nuevo o en el mismo plan de clases especificar de manera detallada la adaptación que va a hacer. Tiene 2 opciones. En el mismo plan de clases colocar abajo las 2 adaptaciones o anexar algún otro formato con la planificación específica para esos estudiantes, donde debe decirme a mí qué necesidad educativa tiene, qué grado de dificultad tiene y en base a eso pues la planificación. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguien más? Entonces, queridos maestrantes, tienen claras las 2 prácticas, el ensayo académico y el video. Tienen ya, a lo mejor no tan clara la idea de la práctica 2, pero ya pueden ir avanzándola. La próxima semana la vamos a pulir, vamos a ver. Si alguien la próxima semana tiene su práctica avanzada y la desea compartir con los compañeros, pues la puede hacer. Si no hay más inquietudes, vamos a empezar con lo que es el proyecto áulico. ¿Ya? Le voy a pedir a la compañera Mariela, quiero solamente revisar la primera parte. Luego quiero revisar los que ya tengan avanzado 1 o 2 proyectos, la segunda parte, y voy a explicar en qué consiste el tercer avance. Entonces, si la compañera está lista, Mariela. Sí, sí, Máster Cecilia. Ya, un minutito. Recuerden que el proyecto áulico lo pueden trabajar en grupos también, de 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 estudiantes. Confírmeme si se observa. Está cargando. Está pasando el trencito por mi casa. El taller 1 y 2 son los individuales, ¿no es cierto? Ahorita estamos hablando de lo que es en grupo, ¿verdad? Entiendo así. Sí, taller 1 individual, taller 2 individual. La práctica pueden trabajar en grupo, el proyecto en grupo o colaborativo, ¿no? No, o sea, me dice aquí Lidia Salazar ha empezado la función de compartir las pantallas, pero solo eso se ve, Lidia. ¿Qué se observa? No se ve nada. No sé si tenemos que esperar que cargue un poquito o qué. Sí, creo que hay que esperar un poquito que cargue. Ahí. Ya. Avance a la carátula, por favor. Quiero ver la primera parte. Ya, siga. A ver. No. Ese cuadrito de ahí arriba hay que quitarle. No, déjeme leer, por favor, no avance. Que no leí nada. Ya, un minutito. Ya, el título de su proyecto es... Adaptaciones curriculares aplicando el DUA. Adaptaciones curriculares. ¿En dónde las adaptaciones curriculares? Porque recuerden que ustedes tenían que investigar un problema
en las planificaciones microcurriculares, que es lo que me dice la guía del proyecto áulico. ¿Ya? Entonces, hay que corregir ahí. Claro. Porque yo, por ejemplo, usted no me está, o sea, aquí usted no me tiene que investigar qué son las acciones curriculares, sino que me tiene que investigar. Recuerden que la guía del proyecto áulico me dice que ustedes deben investigar alguna falencia, alguna debilidad en las planificaciones microcurriculares. Ustedes tienen que seleccionar si van a trabajar con planificaciones de unidad didáctica o van a trabajar con planes de clase. A lo mejor yo, por lo que veo el título, el título sería, a lo mejor sí, adaptaciones curriculares incorporadas a la planificación microcurricular, como un título así que podríamos mejorarlo, ¿no? Gracias. Pero tiene que ser llevado a la microplanificación. Veamos qué dice la identificación del problema, a ver si está bien o está mal planteado. En las instituciones educativas, como lo establece la normativa nacional, se acoge... luego le doy la palabra a Katy, ¿sí? Me da un segundo. En las instituciones educativas, como lo establece la normativa nacional, se acogen a los estudiantes... Ya. Se acogen a los estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que implica que los docentes deban realizar adaptaciones curriculares para el mejoramiento de la educación de los niños. ¿Adaptaciones curriculares dónde? En las microplanificaciones. Porque las adaptaciones curriculares es el docente que las pone, ¿no? Porque en el plan anual ni siquiera van. Entonces, a las adaptaciones curriculares en las planificaciones para el mejoramiento de la educación de los niños y niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas a una discapacidad. Hasta la actualidad de educación y las necesidades con creación de escuelas especiales. Ya, aquí nada más yo estoy viendo es una introducción a la problemática. Siga avanzando. Porque es identificación, ¿no? Las adaptaciones curriculares subió mucho. Las adaptaciones curriculares están encaminadas a los docentes para el cambio de la educación para erradicar la exclusión dentro de las aulas. Se recomienda que para obtener cambios en la educación ecuatoriana dirigida a los estudiantes, se debe capacitar a los docentes. Todavía no me está identificando el problema. Así que me está hablando todavía de las adaptaciones curriculares. Y en este punto usted me tiene que identificar el problema. Avance. Mire, llegó ahí un ratito. Llegó al punto que determinó identificación del problema y yo no he visto la identificación del problema. A lo mejor esto es tomar apuntes para todos. En la identificación del problema, ¿qué va? Usted me tiene que decir que revisó, no sé, revisó 10 planificaciones microcurriculares, planificaciones de unidad didáctica de 10 grados diferentes, de 10 docentes diferentes, que hizo una revisión mediante mediante la observación, porque yo para revisar las planificaciones, lo único que puedo usar es la observación. Es como que a mí me dice la rectora de mi colegio, Cecilia, revise estas 10 microplanificaciones de los compañeros y dígame en qué están fallando. Entonces, ella me está diciendo prácticamente, identifique el problema. Entonces, yo lo que cojo es mis planificaciones y hago una lista de cotejo y yo digo, toda planificación debe tener objetivos, destrezas, estrategias u orientaciones metodológicas, recursos y sobre todo debe tener adaptaciones curriculares en el caso de que las amerite. Entonces cojo esas 10 planificaciones, 5 planificaciones, 6, las que yo pueda revisar con mi lista de cotejo y digo, esta planificación sí tiene objetivos. Esta planificación sí tiene bien planteadas las destrezas.
esta planificación, las orientaciones metodológicas están adecuadas, los recursos están bien, las técnicas que va a utilizar el docente para evaluar está bien, pero en el casillero de adaptaciones curriculares, estas planificaciones no tienen nada escrito en lo que tiene que ver adaptaciones curriculares. Y de esta manera yo estoy diciendo con qué instrumento yo identifiqué el problema de esas planificaciones o de esas microplanificaciones. Entonces, en diagnóstico usted me ha puesto una especie de introducción de por qué son importantes. Ahí a lo mejor una vez que yo diga, estas planificaciones no tienen incorporadas adaptaciones curriculares, estoy identificando el problema. Y a lo mejor puedo abajo poner un párrafo de la importancia de incorporar estrategias, adaptaciones curriculares en las planificaciones microcurriculares. Entonces, no está bien identificado el problema. ¿Qué va en diagnóstico? En diagnóstico sigo, porque la primera parte era el problema. En el diagnóstico, aquí otra vez me dice, lamentablemente las instituciones educativas de nuestro país acogen a estudiantes con necesidades educativas asociadas o no, sin que los docentes tengan la capacitación adecuada. Usted aquí ya me está diciendo que los docentes no se han sido capacitados, cuando eso va en el análisis de resultados, cuando yo he hecho ya una encuesta y le pregunto a los docentes por qué no están poniendo adaptaciones en sus planificaciones. Entonces, en el diagnóstico yo tengo que ya a lo mejor hablar de porcentajes, después de una revisión minuciosa de tantas planificaciones, a través de la observación y una lista de cotejo, se detectó que el 70% de las planificaciones no incluyen adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidades educativas especiales. El 25% las incluye, pero de manera muy general o muy superficial. Y ahí de esa manera yo estoy haciendo el diagnóstico del problema que se están observando en esas planificaciones. Entonces, usted me está aquí hablando solo de las adaptaciones curriculares a manera general, pero no me está diciendo del problema. Delimitación. El proyecto áulico se lo ejecutará cuando usted me haga el informe del proyecto áulico. Usted me tiene que decir que esta investigación se la realizó, porque proyecto áulico es el nombre, pero realmente lo que está haciendo es una investigación. Entonces, me tiene que decir, esta investigación se la realizó, porque es un informe de algo que ya hizo, a partir de la planificación realizada para los estudiantes de tercero F de la Escuela de Educación Básica Mariano durante el periodo, aquí no entiendo bien, pero le explico. Esta investigación se realizó en el año lectivo 2021-22, porque usted está haciendo la investigación este año, mediante la revisión de planificaciones microcurriculares del periodo 2018-19 de la escuela tal, de la ciudad tal, del cantón tal. Entonces, eso va en la delimitación. Cuidado, me va a poner allí otra cosa, porque la delimitación es solamente esa. Y Lindica. Es solo para indicarle lo de la grabación. Sí, ya me imaginaba. Voy a parar la grabación y voy a continuar. Gracias, Lindica.